Hola, buenos días. Soy Carmen Muñoz, soy bibliotecaria del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense y os doy la bienvenida a nuestra sesión de formación de hoy titulada Publicar en acceso abierto en la Universidad Complutense acuerdos transformativos, que van a impartir nuestros compañeros Andrés Barrero y Andoni Calderón. Andrés Barrero es asesor del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia para la implantación de la Estrategia de Recursos Humanos para los Investigadores y Andoni Calderón es el director de proyectos bibliotecarios de la Biblioteca Complutense. Cuando quieras, empiezas tú, Andrés. Bien, pues muchas gracias, buenos días a todos. Voy a compartir la... ¿Se ve la presentación? Perfectamente, Andrés. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de los acuerdos En realidad no voy a hablar de los acuerdos transformativos como tales, de qué son los acuerdos transformativos, sino de su aplicación práctica en la universidad, cómo publicar dentro del acuerdo. Es una charla corta y sobre todo muy aplicativa. Pero, bueno, me da un segundo si me he puesto aquí una ventanita en medio. Actualmente en los acuerdos transformativos hay seis editoriales firmantes de los mismos, son dos más que el año pasado. Las que teníamos eran Elsevier, Wiley, ACS y Cambridge University Press. Perdón, son siete, falta Springer Nature. Y se han incluido este año RSC y eCubo. En todos los casos, la solicitud la tiene que hacer en la editorial el autor de correspondencia. El autor de correspondencia tiene que ser de la UCM y es importante que debe utilizar el correo institucional. Luego iremos viendo más, pero bueno, es que quiero incidir mucho en eso porque nos llegan bastantes solicitudes que no utilizan el correo institucional y tenemos obligación de solicitarlo. He puesto que no se precisa autorización previa de la UCM y es cierto, no se necesita, pero ahora que estamos ya en octubre, sí conviene, antes de subir el artículo a la plataforma de la editorial, consultarnos, porque hay un cupo cerrado de APCs para cada una de las editoriales y ya a estas alturas de curso algunas están un poco saturadas cuando no cerradas definitivamente. Luego vamos a ver cuántas se han gastado de cada una de ellas, pero bueno, yo os recomiendo que si alguien va a iniciar el proceso, antes de nada nos consulte. La opción de publicar o no en acceso abierto dentro del acuerdo transformativo no se debe solicitar tampoco previamente nada, simplemente en el proceso de subir el artículo a la plataforma de la editorial, pues es la propia editorial la que lo ofrece. Y si el autor lo selecciona, pues ya se pone en marcha el procedimiento, el cual no supone ningún tipo de trámite adicional para el autor. Eh, es importante tener en cuenta eso, que la editorial tiene que ofrecer esa opción y se tiene que seleccionar, porque de lo contrario nosotros no podemos, o sea, si la revista no está incluida en el listado de revistas incluidas en el acuerdo de cada editorial, no podemos hacernos cargo de la facturación, porque tiene un proceso muy particular y todo lo que se haga fuera de ese procedimiento no lo podemos atender. Y en ningún caso el acuerdo puede afrontar cargos extra que cargue la editorial, como sea por exceso de páginas, por imágenes, por portal, lo que sea. Este enlace que hay aquí de la biblioguía es, bueno, es una página que publicó la biblioteca donde está prácticamente toda la información disponible acerca de los acuerdos y es muy práctica. Recomiendo a todo el mundo que antes de publicar se pase por esta página para tener información. Voy a preparar aquí un pequeño resumen de las condiciones que ofrece cada una de las editoriales, porque no todo está incluido. Es importante ser consciente de esto porque si uno cambia cualquiera de las
circunstancias, o sea, de las características como la licencia, no todas las licencias están cubiertas por el acuerdo en todas las editoriales. La editorial lo tiene que decir. Si uno hace algún cambio que va a suponer un coste, avisará. Pero bueno, está bien saber que hay ciertas restricciones. Tampoco todos los tipos de artículos, la tipología documental tampoco está toda cubierta en todos los casos. Eh, Aquí, bueno, yo le pasaré la presentación a Carmen, supongo que quedará colgada para que quien quiera la pueda consultar. En cualquier caso, toda esta información está en la bibliografía en el enlace que insistí antes, o sea, que mostré antes. Em, Aquí en la publicación se ha incluido esta columna para que se vea que no todas las revistas de las editoriales están incluidas. Las Gold, todas aquellas que sean Gold no están incluidas. Sin embargo, pues en algunos casos, como Elsevier o Cubo, pues hay algún tipo de descuento. Pero eso ya no se tramita a través nuestro. Simplemente la editorial lo ofrece, no forma parte del acuerdo transformativo. Y hay Wiley, por ejemplo, no están incluidas las revistas Gold, pero había un fondo para publicar un cierto número de revistas, fondo que ya está agotado este año, o sea que pues no está incluido. Y todas las editoriales también tienen sus propias páginas explicativas del acuerdo. Algunas son más completas que otras. En algunos casos hay incluso presentaciones paso a paso de cómo proceder. Pero bueno, básicamente subir el artículo como se ha sido siempre con la única circunstancia de que hay que asegurarse de seleccionar la opción de publicar en abierto dentro del acuerdo transformativo. Esto es la vista de las diferentes editoriales de lo que incluye cada uno. Es un poco lo que está recogido en el cuadro. Cambridge es diferente porque no es un acuerdo que publicó la biblioteca, o sea, que negoció la biblioteca, perdón, y el resto estas son todas publicadas, negociadas por la CRUE. Y el de Cambridge a mí me parece que es el que mejor funciona, no tiene límite de artículos por año y bueno, en general la tramitación es bastante sencilla. En la bibliografía veis que aquí hay enlaces y pues en cada uno va a estar, son estos que habéis visto antes para ver cómo se hace en cada caso el proceso de subir el artículo a la plataforma. En el resto de editoriales sí que hay un cupo de artículos por año. Por eso ahora ya llegando a final de año es importante, sobre todo este año que estamos bastante por encima del año pasado y de los anteriores, es importante consultar porque en algunos casos estamos ya cerca de ese límite cuando no hemos llegado ya, ¿no? En el caso de Elsevier aún quedan, es la que más queda, pero bueno, hay otros casos, como por ejemplo Springer, que ya no podemos aceptar más artículos para publicar porque hemos superado el, el cupo, ¿no? Lo ideal sería que en el momento que se supera el cupo, la plataforma no admitiera más solicitudes, pero bueno, eso es así en casi todas, pero en el caso de Springer no sabemos qué habrá pasado este año que han seguido ofreciendo la posibilidad de publicar. Estamos hablando con ellos para ver cómo solucionarlo, pero en cualquier caso el cupo está cubierto ya. En Wiley no está cubierto, pero esto es lo que os decía, ¿no? Hay una posibilidad de publicar algunos artículos en las revistas Gold, pero eso también este año está agotado. Esta es una de las nuevas, la RSC. Son pocas las asignadas. Bueno, han llegado ya unas cuantas. Hace poco que se incorporó, pero han llegado ya bastante. Esta editorial funciona de una forma completamente diferente a todas las demás. En todas las demás, cuando el autor de correspondencia sube el artículo y hace la solicitud, automáticamente a nosotros, aquí al vicerrectorado, nos llega la solicitud a través de unas plataformas que hay habilitadas y comprobamos que se cumplan los requisitos,
que son sencillos, son que el autor de correspondencia o uno de los autores de correspondencia tenga contrato en vigor con la Universidad Complutense en el momento de la solicitud y que la investigación se haya llevado a cabo dentro de la universidad. Entonces, si eso se cumple, pues directamente la tramitamos y tenemos alguna duda, contactamos con el autor y ya se continúa con el trámite sin necesidad de que el autor haga nada más. Le mandamos un correo, luego lo veremos y ya está. Pero el caso de RSC es diferente. Todo el trámite se realiza en la editorial y ellos a posteriori, mensualmente y con una demora de un mes, nos comunican lo que han aprobado. Ellos son los que se encargan de verificar si el autor es complutense o no y simplemente nos comunican lo que se ha publicado y ya está. No tenemos opción de controlar nosotros antes de la publicación si se puede publicar o no. Y Ecubo también es nueva, solo tiene aquí, como veis, las asignadas para este año son muy poquitas. Luego veremos cuántas se han consumido, pero bueno, hay, eh, por lo que veo, no hay mucha demanda porque son pocas, pero es que han llegado también muy pocas. Vale, en algunos casos, como por ejemplo aquí en las Full Open Access, que no están, ya lo vimos antes, ¿no? Eh, no están incluidas, pero se aplica un descuento. Y luego esto lo he incluido para que veáis pues, cómo la editorial explica. Aquí tenéis acceso a través de la biblioguía y la editorial explica cómo es el proceso de publicación. Incluso en este caso hay un vídeo, Wiley tiene una presentación. Bueno, cada uno tiene un sistema. En Springer han publicado una guía que está también accesible a través de la biblioguía. Reiterar que en el caso de Springer ya se han agotado los fondos para este año, o sea que no podemos tramitar más. Esta es la guía de Cambridge. En general es un procedimiento sencillo y todos lo tienen bastante bien explicado por Wiley. Y lo que decía, el fondo para publicar en Gold ya se ha agotado. No deberían seguir ofreciéndolo. Ya está solicitado hace tiempo que se deje de ofrecer a los autores. Pero bueno, la cosa va despacio. Pero bueno, lo importante es que sepáis que no se pueden ya solicitar más publicaciones en Go. En ACS, esta es la página de ACS relativa al acuerdo. ACS también quedan bastante pocas. No tiene muchas, pero bueno, quedan bastante pocas. Y la de RSC, que creo que es la última, ¿no? Y Ecocorriente. Bueno. Es importante lo que os decía, esta dirección que es la de antes, es la de la biblioguía. Aquí no solo se puede consultar información sobre el acuerdo, sino que están los enlaces a los listados de todas las revistas de las editoriales. Entonces, el primer paso, antes de nada, es cerciorarse de que efectivamente esa revista está incluida en el acuerdo. Si no está incluida en el acuerdo, no podemos hacer nada. Si está incluida, pues bueno, aquí, como ya hemos visto, hay muchísima información. Y luego, como decía, cada una de las editoriales tiene una plataforma independiente con la que se tramita esa solicitud que nos llega a nosotros. Y hago hincapié en esto no porque os resulte más o menos interesante cómo sea la aplicación, porque a fin de cuentas esto es un trámite que se hace sin necesidad de intervención de los autores, no, porque lo que no llegue a través de estas plataformas de ninguna manera lo podemos atender. O sea acceso abierto o no sea acceso abierto, si no está en el acuerdo o no se ha tramitado a través de las plataformas de la editorial, se ha hecho de cualquier otra manera, que ha habido algún caso, no lo podemos atender. Nosotros no tenemos presupuesto, nosotros simplemente vamos consumiendo el crédito de APCs. Crédito que, por cierto, se paga, se consuman o no. Por lo tanto,
quisiera animar a todo el mundo a aprovecharlo. Cuando llega fin de año y no se han consumido, pues se intenta aprovechar de alguna manera. Algunas editoriales nos permiten pasar esas APCs al año siguiente, pero otras no. Lo que se hace es una bolsa para que consuman otras universidades que tenían menos, no han podido, en fin, lo que sea. Nosotros también hemos consumido algún año APCs de otras universidades que no han podido consumir. Pues como os decía, a través de esta plataforma es como el Sevier nos comunica las, las solicitudes que llegan. Esta es la que utiliza Wiley, que en realidad si se llegara a ese acuerdo, todas las editoriales podrían funcionar a través de esta plataforma porque está preparada para ello, pero bueno, solo la utiliza una. Springer tiene también la suya propia y todas las demás utilizan la de CC, la Copyright Guidelines. Tanto Cambridge como IACUBO como ACS utilizan ese mismo sistema. Para recargar, es muy importante que tener cuidado con el tema de la identidad digital, no solo en el tema que ya he dicho, que aquí lo desarrollo un poco más de por qué es obligatorio utilizar el correo institucional. La universidad lo ha establecido así según el reglamento aprobado en el Consejo de Gobierno el 29 de marzo, pero es que además el correo electrónico es el primer método de identificación que utilizan las editoriales para asignar la institución al autor. El autor también la puede decir, pero, o sea, la puede decir, no la dice y la debe decir. Pero hay veces que un autor pone otro correo que no sea de la institución y como ese es el primer método que utiliza, o bien llega a otra institución o a nosotros mismos nos han llegado artículos que no correspondían a la universidad. O sea que hay que utilizar siempre el correo de la OCM. En el caso de que no sea así, nosotros enviamos un correo al autor solicitándole que se comunique con la editorial para indicar el correo de la UCM. Generalmente las editoriales tienen más de un nivel de identificación de la afiliación, ¿no? del autor, o sea que nos suelen llegar aunque el correo venga mal. Pero aún así yo pido por favor que se utilice, entre otras cosas, porque nos facilita también la labor de identificar al autor, que parece que es fácil, pero no siempre lo es, porque hay autores que firman con su nombre y apellidos, pero algunos firma M. Rodríguez o J. López y no es tan sencillo. Hay que buscar, sobre todo en el caso de los predoctorales o tal, que están incluidos en el acuerdo y pueden publicar y no son tan sencillos a veces de identificar. Nosotros necesitamos identificarlos porque a efectos estadísticos registramos también el departamento, la facultad. Hacemos la sencilla comprobación de la vinculación del autor con la UCM, lo registramos en una base de datos propia, lo aprobamos y le comunicamos al autor que lo hemos recibido y se le hacen una serie de indicaciones sobre cómo publicar el acuerdo en Docta Complutense. Esto es un modelo del correo que enviamos. Y esto es la base de datos interna que hemos hecho nosotros, que os lo pongo no porque tenga especial interés para vosotros, entiendo, sino únicamente para que veáis los datos que recogemos, porque en un momento dado, si alguien quiere, que ya nos ha pasado, si alguien quiere saber, pues no sé, qué tipo de licencias se utiliza mayoritariamente en tal editorial, pues son cosas que podemos buscar. ¿Cuántos artículos se han publicado en cualquier departamento? Lo que sea. Se puede contactar con nosotros y proporcionamos esos datos. Se publican de vez en cuando, pero bueno. Finalmente, como decía, la base de datos tiene el sentido de hacer algún tipo de análisis estadístico y quería compartir con vosotros cómo va este año la ejecución del acuerdo, que además va bastante bien.
Esta es la distribución por áreas de conocimiento. Por editoriales, como es Cambridge, no tiene límite, se pueden publicar cuantas se quiera. En ACS solo quedan 4 disponibles. En Springer ya se han agotado. Ay, perdón. En Springer ya se han agotado. Ay, esto no lo ha sumado. Bueno, perdóname. No lo he sumado. Eran 17, quedan 7 de RSC y 2 en IECubo. Por eso quiero, aun a riesgo de ser un poco pelma, quiero reiteraros la oportunidad de contactar con nosotros antes de publicar algo para que os actualicemos estos datos en el momento que podamos decir si hay disponibles o no. Estos datos son de 30 de septiembre y ya se han consumido 3 más de Elsevier en estos días y alguno más, vamos. O sea que es que todos los días suelen entrar. Respecto a las licencias, esta es la distribución de licencias. Algunos no constan en las solicitudes, no sé por qué, es un error, ya se lo hemos dicho a las editoriales, pero bueno, aquí lo tenéis, luego hablará Andoni de las licencias, pero por si acaso os resulta útil, pues aquí tenéis la distribución. Esto por el tipo de publicación. Hacemos la distinción porque las editoriales a veces lo llaman de otra manera, pero bueno, en realidad estas tres son lo mismo, por ejemplo. Decir, pero bueno, hemos querido mantener la denominación de cada una de las editoriales. Y esto por la tipología documental, como veis, el full length es el más utilizado. Esta es la distribución por géneros, facultades. Como veis, ciencias químicas es con diferencia la que más uso hace de este acuerdo. Y los totales por mes, que salvo el mes de septiembre, este año, como veis, estamos superando el nivel de ejecución del año anterior con bastante holgura. Y cabe suponer que este año, si seguimos así, agotaremos todas las APCs disponibles en tiempo. Y nada, para cualquier consulta, estos son mis datos de contacto y estoy a vuestra disposición para lo que gustéis. Andrés, hay una pregunta de Skype. Nos ha comentado que si se prevé que para el año que viene o siguiente se renueven los acuerdos con Springer y Wiley para que haya más APCs en el futuro. El año que viene todavía hay acuerdo. A partir de ahí yo no sé qué pasará. Supongo que, vamos, supongo que están en ello, pero no tengo datos. Eso no se negocia desde la propia universidad, lo están negociando en la CRUE. Yo no me atrevo a decir nada. Tampoco es que sea yo me encargo únicamente del trámite, no quiero decir, no estoy en ese, en esa negociación, entonces es que no lo sé. A ver, otra duda. Carlos de Fuentes nos pregunta si la publicación es solo para artículos o puede ser también para monografías. Lo solo. En este acuerdo únicamente cubre artículos. Adelaida tenía levantada la mano. No sé si es que se ha quedado la mano levantada o si quiere escribir algo en el chat. Ya, abajo de la mano. Nuria Alcolea Ruiz, ¿pueden los profesores asociados de Ciencias de la Salud pedir estas ayudas? Sí. Siempre que haya un vínculo contractual o un contrato, vamos, predoctoral, postdoctoral o algún tipo de contrato laboral,
No hay ningún problema. Nosotros simplemente no tenemos acceso a la aplicación de personal, pero bueno, si tenemos alguna duda, no lo encontramos, pues contactamos con el solicitante y él nos dice, pues soy Asociación de Salud, ya está. Si no, pues hacemos la consulta al, a la sección de administración de personal y ya está. O sea, que cualquier persona con un vínculo eh, laboral con la universidad puede publicar. Pues por ahora no hay más cuestiones. Ah, mira, acaba de entrar otra, Paula Cárdenas. ¿Hay un listado de las revistas que publican en Open Access o todas las revistas de las editoriales mencionadas son susceptibles de publicar en abierto? No, hay un listado. No son todas las revistas en el cuadro del principio de la presentación se nombraban algunas excepciones, pero bueno, todas las editoriales ofrecen en la biblioguía, que es, os he insistido, es el principal punto de información, hay unos enlaces a los listados de las revistas, a unas páginas Excel con los títulos de las revistas y muchas también tienen un buscador online, pero son revistas específicas, no son todas, ni mucho menos. Veo que preguntan también si la editorial MDPI estaría cubierta. La editorial MDPI tiene otro tipo de acuerdo. No está dentro del acuerdo transformativo, pero tiene un acuerdo diferente que no hay publicación gratuita, o sea, no es mediante APCs. Ellos lo que hacen es ofrecer un descuento. En la bibliolía, eh, en la... Voy a compartir otra vez, os lo muestro. Yo creo que es un descuento del 10%, ¿verdad? MDPI. En la biblioteca de pública de acceso abierto de la biblioteca hay una sección que es otros acuerdos para publicar en acceso abierto. No son los acuerdos transformativos. Aquí veis son MDPI y este SCOP 3. Aquí el listado de revistas. Entonces es un 10% de descuento lo que ofrece MDPI. Juan Carlos Revilla Castro pregunta si hay acuerdo con Taylor y Francis. Y por ahora no hay ninguna pregunta más. Si queréis, si no hay ninguna pregunta más, le damos paso a Andoni. Y si surge alguna otra pregunta, pues al final de la sesión de Andoni también la puede responder Andrés. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Hola, Andoni. Hola, buenos días. Pues yo voy a hablar un poco de las licencias Creative Commons, que básicamente las líneas generales para poderlas entender. Hay mucha gente que a veces piensa que es muy complicado y en realidad es simplemente como han surgido a partir de la ley de propiedad intelectual. Es decir, que no es nada incompatible con lo que establece la ley, en definitiva. Bien. Eh, Empiezo comentando la ley en la que se recoge la propiedad intelectual, la que nos permite defenderla y mantenerla, pues es una ley que cuando se publicó en 1996 derogaba otras 6 previas y desde entonces ha tenido 22 redacciones. ¿Por qué comento esto? Lo comento porque es un tema, la propiedad intelectual, que está cambiando constantemente. ¿Y por qué cambia constantemente? Porque normalmente la manera en la que tenemos de comunicarnos, de crear, de generar en definitiva conocimiento, información, cada vez ha ido modificando más con todos los adelantos tecnológicos. Por eso bueno, cuando hice esta presentación la he utilizado ya en en alguna otra ocasión, aunque la he actualizado porque hay cosas que han cambiado, pero bueno, en las fechas que hay aquí son orientativas más o menos de cuando surge el iPhone o el DVD o tal, porque pensamos que el mundo actual de Internet y demás existe desde siempre, pero eso no es así. Y por eso, pues bueno, ha ido cambiando la ley de propiedad intelectual porque ha habido nuevas innovaciones y también porque ha habido lobbies que han apoyado determinadas circunstancias. Pero vamos, no vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Eh,
Lo que sí voy a hacer antes de hablar propiamente de las licencias Creative Commons es establecer algunos otros conceptos, que todos vienen de la Ley de Propiedad Intelectual, o casi todos. Bien, lo fundamental de todo es que la propiedad intelectual, da igual del tipo de la obra que sea, siempre pertenece a quien la ha creado, ¿vale? A la persona que la ha creado. Eso es fundamental en todos los casos. Y los derechos que se generan o que cubre la propiedad intelectual, podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Unos son unos derechos morales y hay unos derechos de explotación. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables y van a perdurar siempre. Es decir, pues Don Quijote de la Mancha siempre será Miguel de Cervantes, no va a ser de Pedro Páramo, que además es un personaje ficticio. Y los derechos de explotación, sin embargo, son aquellos que permiten, de alguna manera, sacar un beneficio a la persona que ha creado algo. Y esos son de ejercicio exclusivo. Independientemente de ellos, bueno, sobre todo, no, perdón, independientemente de ello, no, los derechos de explotación no son para siempre. Los derechos morales sí, los de explotación no. Los derechos de explotación tienen plazos y límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues los hay de muy diverso tipo. Conocemos desde hace muchísimo tiempo los de copia privada, que generaron después compensaciones y demás. Los que tengan que ver con la seguridad, se refiere sobre todo a la seguridad pública, a la seguridad del Estado y demás. Los procedimientos oficiales, hay determinadas posibilidades que no tienen igual otras personas para las personas con discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en los que no pueden ver bien o no oír. También las citas y las reseñas o utilizar los documentos dentro de la investigación científica o dentro de la docencia. Y los plazos, algunas de estas cosas se repetirán luego como este. Los plazos, normalmente la ley española establece que es durante la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Veremos cómo, bueno, mencionaré en algún momento cómo en otros países es de distinta manera, ¿vale? Pero la idea fundamental es que, por un lado, hay derechos morales irrenunciables, derechos de explotación, de los que se tiene ejercicio exclusivo y que se pueden traspasar a terceros. Iba a decir negociar, bueno, en definitiva, sin traspasar a terceros. Aquí hay algunos ejemplos de los derechos morales. Los fundamentales son el reconocimiento de la autoría, lo que decía antes, Miguel de Cervantes siempre será el autor de Don Quijote de la Mancha, y el respeto a la integridad de la obra. Si yo voy a publicar una edición de Don Quijote de la Mancha, no voy a introducirle elementos que no son de él, o no se los voy a quitar, o lo que fuera. Eso viene a decir la integridad de la obra. Como hemos visto antes en la escultura de Rodin, bueno, de Balzac hecha por Rodin, pues integridad de la obra evidentemente sería que no le rompieran el brazo. Y hay otra serie de derechos morales que a veces pueden parecer extraños, pero por ejemplo, llamo la atención sobre retirar la obra del comercio previa indemnización. Igual un autor que, por ejemplo, ha escrito una novela, de repente se arrepiente de lo que dijo en ella y quiere que nadie más la lea, pues tendría derecho a que toda su obra fuera retirada de todas las librerías. No sé si ya no tengo tan claro la biblioteca, de las librerías sí, pero claro, debería indemnizar de alguna manera a aquellos que habían invertido en la obra, ¿vale? Lo que me interesa sobre todo es, como digo, como subrayo en la pantalla, reconocimiento de autoría e integridad de la obra. Ya introduzco un icono, un logo, que ya está diciéndonos que eso es reconocimiento de autoría. Esos son iconos que tienen que ver con Creative Commons y los que tenemos aquí igual. Bien, aquí está un poco resumido los derechos de explotación, que lo importante de ellos, al margen de la definición que tengan, es que son independientes entre sí y que son transmisibles, lo que decía antes, ¿no? Se puede negociar con terceros. Vemos algunos de los fundamentales, que es la reproducción, o sea, fijamos la obra de otra manera, por ejemplo, una fotocopia es una reproducción. La distribución, que es que podemos poner el original o copias del original a disposición de otras personas. Ejemplos, alquiler, préstamo, venta. Lo que hace la biblioteca, por ejemplo, cuando hace préstamos es distribución.
La comunicación pública es, sin necesidad de distribuir distintos ejemplares, varias personas pueden acceder a la misma información. ¿Cuándo ocurre eso? Pues, por ejemplo, cuando estamos viendo una obra de teatro, cuando vamos al cine, cuando estamos escuchando la radio, cuando vamos a un museo o cuando estamos en un bar tomando una cerveza. Porque si hay música puesta, esa música la ha creado alguien y esa música se está transmitiendo a todas las personas que estén, aunque alguno no la escuche. Y lo mismo podría ocurrir con la red y demás, ¿no? Y luego un apartado importante que es la transformación. Una obra se puede traducir, se puede adaptar, se pueden hacer modificaciones que creen algo distinto. Normalmente pensamos que las traducciones no lo son, pero sí que lo son. De hecho, bueno, pues hay ocasiones en que hay quien comenta que son mejores las traducciones que la obra original. Es un poco complicado eso, pero bueno, pero a veces se dice. Bien, ya aprovechando que estaba exprimiendo los primeros artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, me interesaba resaltar la diferencia que hay en algunos casos con las obras, ¿no? Que a veces se puede confundir. Y aquí he puesto 3 ejemplos. Uno es el de obra en colaboración, pues el resultado es un documento único que está hecho por varios autores, perdón. El caso más típico es el de un artículo. Luego hay obras colectivas en que un autor piensa en ella, pero igual no es experto en todos los elementos o prefiere que los mejores expertos en determinadas cuestiones sobre el tema que trate la obra deben colaborar y hace lo que es una obra colectiva. Y ahí tenemos un ejemplo que sería la historia de España coordinada por CAR. Y luego hay otros casos en los que distintas obras se unen en una nueva obra. Vamos, no en una nueva obra, en una nueva edición. Es evidente que aquí estoy poniendo sobre todo ejemplos que tienen que ver con lo escrito, ¿vale? Pero también es igual lo que más en cierto modo nos interesa, porque al fin y al cabo vamos a hablar de revistas. Bueno, y en este caso he traído un ejemplo que es Teatro Francés de Vanguardia, en el que son obras de distintos autores que simplemente se han incluido en un mismo libro. Bien. Y lo importante son las obras derivadas. Como digo, otro icono más, que creo que estaba ya. Y bueno, pues dentro de las obras derivadas, que a veces no está muy claro qué es lo que son, pues he traído algunas de las menciones que hay en la propia ley, ¿no? Que son como son las traducciones y adaptaciones, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, compendios, resúmenes, los arreglos musicales y cualquier transformación que se haga sobre una obra literaria y artística o científica. Aquí he traído varios ejemplos. Arriba tenemos, este es el premio de traducción que ganó Javier Marías, traduciendo Tristan Sandy, Memorias de Adriano, traducido por Julio Cortázar, que para algunos es mejor que el original. El Príncipe de Maquiavelo, comentado por Napoleón Bonaparte, que probablemente sabría lo que era ser príncipe. Unos arreglos a sinfonías de Beethoven, Don Quijote de la Mancha, actualizado a nuestro castellano actual por Andrés Trapiello, y aquí tenemos ejemplos de pintura, el Picasso con las meninas, Juego de Tronos, Canción de Hierro y Fuego, y D'Artagnan, que es un clásico de la literatura. Y aproveché también una diapositiva para otra cosa que había hecho, un ejemplo de la Odisea. En este ejemplo tenemos desde teatro a series, a películas, a teatro para niños, a cómic, a audiolibros, resúmenes e incluso cosas que no tienen nada que ver con ella. Bueno, en pintura, la inspiración del Cíclope y la obra de Ulises, la obra Ulises de Joyce, que no tiene exactamente que ver con la Odisea, pero bueno, ejemplos de obras derivadas de una obra. Que, por cierto, está en dominio público, pues que la Odisea de Homero, la escribiera quien la escribiera, ya está en dominio público. Esto es lo que hablamos ahora. Aquí, una vez más, distintos logotipos que nos sirven para identificarlo, porque a veces, claro, evidentemente, cuando viene el nombre, las letras, pues está claro, como aquí, pero en otros casos no. Pero valdrían todas ellas. Esta, la más clara, es como el copyright tachado, por decirlo así. Bien.
es en el artículo 41 donde se habla de las obras de dominio público. ¿En qué consisten básicamente las obras de dominio público? Bueno, pues son aquellas obras en las que los derechos de explotación se han extinguido. Es decir, ha transcurrido el tiempo que se establecía, o bien se ha muerto el autor, o han pasado 70 años de su muerte. Bueno, evidentemente para pasar 70 años de su muerte ha tenido que morir, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque esas obras de dominio público las puede utilizar cualquiera, hay que respetar la autoría e integridad de la obra, los derechos morales de los que hablaba antes, ¿vale? Esos dos derechos morales fundamentales. Bueno, da igual, la información es la misma, aunque esté en un orden, yo la comento de distinta manera. He traído aquí, bueno, aprovecho que se me ha olvidado comentarlo, normalmente en mis presentaciones siempre hay enlaces, ¿de acuerdo? Este sería la Biblioteca Digital Hispánica, este es a los autores que en 2023 pasan a estar en dominio público, en este caso es la Biblioteca Nacional el que hace el listado, entre ellos está Miguel Hernández, por ejemplo, también estaba Sherlock Holmes, el proyecto Gutenberg que se basa en obras que están en dominio público. En este caso, esta la tenía de las primeras presentaciones y esta le acabo de actualizar ayer o antes de ayer. Y también, este es lo que decía antes, no en todos los lugares están vigentes los mismos plazos. Por ejemplo, en Estados Unidos son de 95 años. Hay quien dice que el plazo en Estados Unidos se amplía siempre para que Mickey Mouse no pase a dominio público, aunque precisamente el año que viene el primer Mickey Mouse pasaría a dominio público, aunque no es totalmente cierto. He puesto aquí un enlace muy curioso que además he descubierto esta misma mañana. Bueno, es interesante. Lo dejo ahí porque tampoco es lo fundamental. Bien, licencias Creative Commons. Hemos visto cuando Andrés estaba exponiendo cómo los acuerdos transformativos, que en cierto modo lo que hace es dejar los documentos en Open Access, hay distintas licencias, ¿no? De Creative Commons, y por eso es por lo que yo estoy aquí comentando esto. Bien, casi todo el mundo piensa que el Open Access es poder acceder a los artículos de manera gratuita. Pues no, eso no es el Open Access. De hecho, bueno, aquí ahora casi siempre hay a quien paga a alguien para que ahora estén en acceso abierto. O sea, bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero el Open Access consiste en otra cosa. He tomado aquí la declaración de Berlín y la de Bethesda, que bueno, yo creo que están copiadas una de otra porque son básicamente la misma. El enlace también funciona. Y bueno, habla de dos condiciones. La segunda, que no la he incluido, es que el documento esté accesible en línea. No vale con que diga, bueno, lo tengo en Open Access, pero lo tengo en tal sitio, en la biblioteca pues en la Biblioteca Nacional y tienes que ir allí. Pues no, pues eso no es estar en acceso abierto, ¿vale? Lo importante es que permita a la gente copiar, utilizar, distribuir y transmitir y hacer modificaciones con el trabajo. Incluso obras derivadas, lo he subrayado ahí, y además que sea irrevocable y universal. Bueno, los orígenes del Open Access eran un poco idílicos, por decirlo así. Es que no me sale la expresión, es otra palabra la que estaba buscando, pero bueno, que se pretendía que fuera mucho, mucho más de lo que en realidad acaba siendo, ¿no? Pero bueno, porque en realidad, lo veremos luego, muchas de estas cosas pues no se pueden ni hacer. Bien, aunque el programa H2020, Horizonte 2020, ya ha caducado, pues una de las cuestiones que planteaba es que hacía un mandato para publicar todos los artículos que se hubieran generado con financiación pública para publicarlos en abierto. Y una de las vías más fácil para hacerlo era un repositorio científico, bueno, o que podía ser también institucional. ¿De acuerdo? Se basaba en las declaraciones de Berlín y Budapest, las que hemos visto antes, que hablaban de ruta verde y ruta dorada. La ruta dorada es la de publicar en revistas y la ruta verde era la de publicar en repositorios. Ahora han ido saliendo otras nuevas rutas, que bueno, y saldrán otras y otras, que básicamente se basarán en si pagas o no pagas. Y una de las cuestiones que el propio programa Horizonte 2020 era que uno de los medios de poner en acceso esta documentación era mediante las licencias Creative Commons. Por eso lo he traído aquí. Que por cierto, en este caso también hay enlace en la imagen, ¿de acuerdo?
Bien, ya he visto que alguien ha comentado antes si estaba en Serpa Romeo o no una determinada revista. Bueno, eran congresos, era más una serie que una revista, pero bueno, hay un espacio en la web en la que nosotros podemos ver las políticas políticas editoriales que siguen las revistas con respecto a LOA, ¿vale? Y lo que proporciona es un resumen de esas políticas. El copyright que se puede tener, dónde se puede albergar y demás. He traído el ejemplo de The Lancet, que es una de esas revistas en las que nadie quiere publicar. Y bueno, fíjense que, o fijaos, es que a veces no sé ni cómo hacerlo, pero bueno, que tiene distintas opciones, bien sea para la versión enviada, para la versión aceptada o para las publicadas. Y aquí tiene una serie de iconos en las que se resume la situación. He ampliado la primera versión y lo que nos dice es que es Open Access mediante pago, ¿de acuerdo? Pero que se puede publicar en Open Access, que no tiene embargo, o sea, sabemos que el reloj es que no hay embargo, es decir, que no hay que esperar un tiempo para que se ponga en acceso libre, y después aquí está la licencia. Esta es la licencia Creative Commons, ¿vale? Que lo que dice es que siempre que no haya, en este caso, que no haya un beneficio comercial o que no haya horas derivadas, se puede utilizar, ¿vale? Y bueno, nos comenta, por ejemplo, esta es significativa, que se puede poner en cualquier web, ¿vale? Un repositorio o un repositorio no comercial, ¿vale? Y luego en las condiciones, pues debe haber reconocimiento y citación, con cita, ¿vale? Que en realidad la cita es uno de los derechos morales, porque lo que está haciendo es reconocer que yo he utilizado esa obra para lo que fuera, ¿vale? Para criticarla o para mejorarla o para lo que nos haya parecido conveniente. Bien, y ahora sí que vamos ya a Creative Commons, a entrar en Creative Commons. Bueno, he ido cogiendo imágenes de distintos lugares, ya hace tiempo que las cogí, pero bueno, lo que quiero reflejar en cierto modo es que el Creative Commons se sitúa entre el copyright, que es el que en realidad nos está reconociendo los derechos morales y de explotación, y el dominio público en el que los derechos de explotación ya han desaparecido. Es una fase intermedia, ¿vale? Y bueno, entonces, bueno, ahí, dependiendo de dónde entremos, habrá distintas definiciones en sí de licencias Creative Commons y demás, pero más o menos hay determinadas cosas que coinciden en todas. Creo que como es relevante, pues he traído esta imagen, que por cierto, también tiene licencia Creative Commons y también está enlazado. Bien, la primera es que son gratuitas. El autor no tiene que hacer absolutamente, no tiene que pagar por ellas, ¿vale? Son legales. Estamos viendo que se basan en los derechos de autor, que protege la ley de propiedad intelectual, ¿vale? Por otro lado, no son exclusivas, es también importante porque son compatibles con cualquier otro acuerdo que pudiéramos tener, ¿de acuerdo? Son sencillas. Bueno, luego veremos cómo se puede determinar cuál es la licencia que preferimos o la más conveniente de las opciones que hay, que son 6, básicamente. Son reconocidas internacionalmente. Ahora mismo, cuando estaba fijándome en Andrés, cuando ponía que había unas 4.0 y otras que no tenían el 4.0, lo he estado repasando y las 4, van surgiendo distintas versiones, ¿no? La 4.0 lo que está adaptada para que pueda ser reconocida a nivel mundial. Es decir, si la ponemos determinada, se adapta, si vamos a Indonesia, se va a adaptar de determinada manera, o en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Las 4.0 van a valer para todos. Bueno, me imagino que todos los países entran en el reconocimiento de las leyes de protección de propiedad intelectual. Y por otro lado, y muy importante, son irrevocables. Es decir, una vez que nosotros hemos determinado que una obra o lo que fuera está en Creative Commons, ya no podemos modificarlo, al menos con lo que teníamos en circulación, ¿de acuerdo? Bien. Aquí ya sí que hago aparecer los cuatro iconos. En realidad, con estos 4 lo que se construyen son 6 tipos de licencias. Y bueno, aquí se repite un poco lo que acabamos de ver antes, y como lo vamos a ver después, pues mejor lo explico delante. Y sí que aprovecho para indicar que siempre el derecho moral debe estar, al menos en la legislación española siempre debe estar, ¿vale? Porque el reconocimiento
es indeleble, por decir, o es inherente a la obra en sí. ¿De acuerdo? Bien, estos son los 4 elementos. Ya he empezado a poneros, aunque luego veréis que todavía hay más. Aquí hay una manera de representarlo en forma de logo y aquí en forma con letras. En cierto modo es un logo con letras. Y bueno, cuando vemos el no comercial, ahora que me estoy fijando, pues también habría un logo con el euro. Incluso hay un logo con el yen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con la primera que decimos, pues la primera lo que tenemos que decir es que hay que respetar el reconocimiento, ¿vale? Debe aparecer siempre. Y por lo que hemos dicho, ya sé que me insisto mucho en ello, pero es el derecho moral inalienable que protege la ley de propiedad intelectual. Cuando aparece este símbolo, lo que nos dice es que no se pueden sacar beneficios del resultado que hagamos con ese documento, ¿vale? No el autor que lo ha hecho, sino aquel que utiliza la obra después de que el autor la haya puesto en Creative Commons. Sin obras derivadas. Yo me preguntaba por qué igual. Claro, lo que quiere decir es que la obra debe continuar igual, en la misma situación que estaba. No hay que transformarla, ni traducirla, ni añadirle nada, ni notas, nada. Tiene que estar tal cual, ¿vale? Y luego hay otra cuestión que es que se comparta igual. Es decir, yo te permito que utilices mi obra siempre y cuando la compartas de la misma manera que la estoy compartiendo yo contigo, ¿vale? Y claro, en algunas de ellas, pues por ejemplo, en este caso, ¿por qué pones SA? Porque está en inglés. Será like. Bien. Las licencias, como decíamos desde el principio, estas licencias son en realidad una cesión de los derechos de explotación, ¿vale? Y en realidad se resume todo en responder a 2 preguntas. Una de ellas puede conllevar una tercera pregunta, ¿no? Ya que la primera es obligatoria, es decir, siempre que hagamos una licencia Creative Commons, vamos a utilizar esta licencia, esta característica. Luego, nos tenemos que preguntar, ¿quiero permitir el uso comercial, sí o no? Y luego, si quiero permitir las obras derivadas, sí o no. En el caso de que quiera permitir las obras derivadas, también debo responder a si quiero que quien las utilice las comparta bajo la misma licencia, ¿vale? Ahora vamos a ver los 6 tipos de licencias a los que da. Y aquí llamo la atención de una cuestión. Estas solo van a aparecer cuando la respuesta sea negativa. O sea, si quiero permitir el uso comercial, esto no aparece porque veis que el dólar está tachado. Y si quiero permitir obras derivadas, pues no obligo a nadie a que lo haga igual, ¿vale? Esa es la idea. Bien, estos son los 6 tipos de licencias. He explicado aquí lo que significa, en algunos casos he puesto lo mismo que el anterior, ¿se entiende? ¿Vale? Y van en este sentido. Bueno, ya lo he identificado de esta manera. La primera licencia Creative Commons, pues es suficiente con reconocer la autoría, es decir, que yo tengo que citar al autor o tengo que decir de dónde viene, ¿vale? Se pueden hacer usos comerciales y obras derivadas. La siguiente es lo mismo, exactamente, tiene los mismos derechos, lo único que la obra derivada que yo genere tiene que compartirse de la misma manera que se ha compartido conmigo esta, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente es el reconocimiento está siempre, pero no se permiten usos comerciales. Pero, como no se dice nada, sí las obras derivadas, ¿vale? Este es exactamente lo mismo. No se permiten usos comerciales, se permiten obras derivadas, pero hay que compartir igual el resultado. Esa obra derivada debe compartirse de la misma manera. En el siguiente se permiten los usos comerciales, porque no está tachado, pero no se pueden hacer obras derivadas. Y en este último no se pueden hacer ni obras derivadas ni tampoco se pueden obtener beneficios económicos del resultado. ¿De acuerdo? Esta sería la más restrictiva y esta la menos restrictiva. Bien. Y como veis, no sé por qué no me va para atrás así. Como veis, estoy básicamente repitiendo lo mismo, los mismos iconos. Aquí los vemos para luego tener claro que si nos encontramos en distintos ámbitos nos los podemos encontrar de una manera o de otra. Por ejemplo, aquí está, a veces puede aparecer con letra, pero puede aparecer en inglés o puede aparecer en nuestro idioma. Puede aparecer
con los logos o puede aparecer con las letras, ¿vale? Aquí he puesto un enlace que es a nuestra biblioguía sobre Creative Commons en las que están desarrolladas todas ellas. En realidad es lo mismo que acabo de ver en el otro lado, bueno, está ordenado de distinta manera, o creo que está ordenado de distinta manera, pero bueno, está clarísimo. Todo esto se equivale, todo lo que está dentro de cada uno de los rectángulos es equivalente entre sí, ¿vale? Simplemente es para que lo sepamos. Esta es otra manera de ponerlo, lo único que aquí nos indica qué es lo que se puede hacer, compartir, remezclar, es decir, remezclar es hacer obra derivada o tener un beneficio comercial. Lo que ocurre es que creo que algunas veces no es coherente. Quedan muy bien los gráficos, pero no siempre hay una progresión en pirámide, hay alguna cosa que se escapa, ¿no? Pero bueno, y también se puede enlazar con ellos. Y aquí una vez más, pues hay otro ejemplo, dependiendo qué licencia tengo, qué es lo que puedo hacer. Yo aquí, por ejemplo, esto lo dudo. En el dominio público la atribución debe hacerse al menos en nuestro país. Puede ser que, puesto que esto seguramente, no sé si es de Estados Unidos o si es de Estados Unidos, ¿veis? Aquí tiene la licencia Estados Unidos 3.0, pues allí probablemente la atribución no se requiera, ¿no? Pero aquí sí. Y como hay un acuerdo entre Estados Unidos y España, pues deberían tenerse en cuenta lo que sucede aquí. Bueno, ¿y cómo elijo yo la licencia? Pues esto lo descubrí ayer, lo acaban de cambiar. El año pasado era distinto, era más sencillo todavía, pero es verdad que funcionaba peor. Esto queda como más claro. Voy a intentar explicar, bueno, si queréis ahora lo vemos. Porque el enlace este me lleva, lo dejo abierto si acaso, bueno, sí me sale. ¿Veis? Bueno, lo voy a hacer. Imaginaos que digo, sí, yo conozco la licencia que necesito, ¿vale? Pues entonces le digo, vale, ¿qué licencia necesito? Pues le voy a decir la más restrictiva, ¿vale? Y veis, automáticamente me sale a la derecha. ¿Lo veis aquí? Entonces me está diciendo que no quiere, que no se puede compartir, o sea, no se puede sacar beneficio económico y no se pueden hacer obras derivadas. ¿De acuerdo? Y si pincho aquí, me va a llevar a un resumen con explicación de lo que conlleva. Pero si yo le doy aquí a Next y entonces aquí debajo, no sé si habéis fijado que aquí debajo me ha aparecido algo que antes no estaba, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve porque yo puedo copiar esto para ponerlo en una web o en una página, lo que quiera. Veis que además tiene el nombre completo o el nombre abreviado. ¿Veis? Aquí están con las letras. Lo puedo copiar y luego me lo podría llevar a... Y también lo tenemos en HTML por si lo queremos poner en una web. Y lo tenemos en XMP. Que no sé exactamente lo que es, lo iba a buscar y luego, pues, como cada vez salen más formatos, y aquí lo mismo, ¿vale? Bien, pero eso es porque hemos dicho que sí, que sale la licencia, pero si no la sé, le digo, pues no lo sé. Y entonces le dices no, y la siguiente. ¿Quieres que la atribución? Esto en España no habría que preguntarlo, hay que decir que sí, pero bueno, ya habéis visto que antes, aunque directamente me ha aparecido la atribución, ¿no? Porque si en las otras dices que no quieres económico lo que fuera, bueno. ¿Quieres permitir? Sí, quiero permitirles. Y aquí le voy a decir que no. ¿Veis? Porque claro, al decirle al otro que sí no ha cambiado nada. Ya ha cambiado algo, ¿vale? Y entonces, ahora, aquí nos está diciendo, pues esta es el copyright. Reconocimiento, no derivadas. 4.0, ya son 4.0, lo que significa que va a ser aplicada a todo el mundo, ¿vale? Y entonces aquí podríamos ver, bueno, esto lo podríamos utilizar en el ámbito que no fuera necesario. Y si yo, bueno, en realidad lo que me dice que si yo tengo autoridad para licenciar la obra,
la obra que tengo, ¿no? O si he leído todos los términos de licencia, como siempre, que a veces no te los has leído porque son eternos, o que si entiendo que es irrevocable lo que voy a hacer. Vamos, el hecho de aplicarle esa licencia, ¿no? Como decíamos antes. Entonces aquí te aparece una serie de campos que es opcional, ¿vale? Es opcional, pero lo importante es que te aparece esta opción. Que, bueno, yo normalmente hago así y lo copio, pero bueno, es más fácil. Lo haces así, te vas a otro sitio y lo pegas. Y si no, lo pones completo. Y si lo quieres llevar al HTML, lo copias también. Bueno, es que tengo tendencia, iba a seleccionarlo y aquí igual, ¿vale? Pues básicamente eso es. Y entonces, dependiendo de qué es lo que yo pretenda, sale una cosa u otra. Bueno, como lo he hecho ya no hace falta casi que os ponga esto, era simplemente aquí tenía todos los pasos por si acaso. Más o menos entendido, ¿no? Bien. Por otro lado, si queremos utilizar, yo que sé, en una web, en lo que fuera, los logos que hemos visto, tenemos un espacio de downloads, ¿no? De descargas. Tenemos aquí el enlace y bueno, nos lleva a algo parecido a lo que vemos debajo. Ya he comprobado que los enlaces corresponden a la realidad, porque luego os voy a enseñar lo que había antes cuando quería elegir la licencia. Lo tengo al final del todo, después de despedirme. Bien, lo que os decía, en este caso hemos visto el dólar en los ejemplos que tenía, porque casi todos los ejemplos los había cogido de publicaciones anglosajonas, sobre todo Estados Unidos, pero aquí tenemos el euro y el yen. Y aquí tenemos también algunas en las que aparece con el euro, ¿vale? Como veis, hay distintos tipos de archivo que nos podemos descargar, dependiendo del que nos interese. Bien, ya que prácticamente he acabado con las licencias Creative Commons, añadí pues 3 documentos. Uno es un póster en el que, bueno, te explica las distintas combinaciones que hay. Hay uno sobre preguntas sobre propiedad intelectual, es más o menos antiguo, del 2016, pero recoge lo fundamental y me parece que estaba bastante bien explicado. Y aquí tenemos nuestra biblioguía sobre licencias Creative Commons. ¿De acuerdo? Aunque está más desarrollado todo esto que yo os estoy comentando. Y además, luego lo relaciona con otra serie de cosas, con otra serie de cuestiones, vamos. Y los acuerdos transformativos, como ya los ha dado Andrés, simplemente llamaba la atención, bueno, una vez más, aquí el enlace también a las bibliografías que le ha puesto, por si hay dudas, nos podemos ir a Serpa Romeo, y destacaba las licencias que tienen las distintas editoriales con las que hay acuerdos transformativos, que no son todas, por cierto. Me doy cuenta que se me ha olvidado aquí incluir algunas nuevas. Como esto era anterior a que se incluyeran 2 más, creo que son, pues ya lo remediaré. Y esto también había un ejemplo de Willy en el que te decía que cómo le dabas una licencia Creative Commons al documento que estabas subiendo. Pero bueno, que si ahora me fijo, es la misma plataforma, si lo veis aquí debajo que está por detrás, aquí se ve mejor, que nos ha dicho antes Andrés. Y bueno, esto es todo. Mirad, os enseño. Bueno, esto lo tenía por si acaso. Así había que elegir antes la licencia. Pero bueno, simplemente como curiosidad, lo descubrí antes de ayer. Muchas gracias, Andoni. Muy Pues muy clarito. bien, no sé ni qué hora es. Bueno, joder. Pues son menos cuarto, no llega, son menos 18 minutos. Ha estado súper clarito, como siempre. Si alguien se anima a hacerle alguna pregunta a Andrés en el chat, perdón, a Andoni en el chat, mientras tanto, Andrés, quedó una pregunta pendiente y es que Mariam nos estuvo preguntando a lo largo de tu intervención si los investigadores principales, siendo estudiantes de grado y máster que son distintos al autor de correspondencia, que si podrían acogerse a acuerdos transformativos. Mi respuesta fue que no, que era necesario tener una vinculación contractual aparte de los predoctorales. Y después vuelve a preguntar que si sería el mismo caso en el caso de autores de correspondencia que sean investigadores principales de un proyecto financiado por el Observatorio del Estudiante de la UCE.
Siempre que el autor de correspondencia tenga vinculación con la universidad, puede acoger, pero tiene que ser el autor de correspondencia. Y hay otros, el autor o uno de los autores de correspondencia, porque no tiene por qué haber uno solo. Pero si el autor de correspondencia no cumple con el requisito, independientemente de que haya más investigadores firmantes del artículo, no se pueden acoger. Pues nada, me temo que no. Aunque sea investigador principal, no. El protocolo hace referencia al autor de correspondencia únicamente. Lo que nosotros hacemos cuando nos llega algún un caso que el autor de correspondencia no cumplió con el requisito, antes de rechazarlo, nos ponemos en contacto con él, ella, porque tiene la posibilidad de incluir un segundo autor de correspondencia que sí sea de la UCM en el propio artículo, y alguna vez se ha solventado así la situación. Pero siempre tiene que haber al menos un autor de correspondencia de la UCM. Muy bien. Marian nos vuelve a contestar, o sea que la vinculación tiene que ser por contrato remunerado, PDI PAS y similares. Sí. No, al principio decíamos vinculación contractual, pero luego eso se ha flexibilizado. Si está matriculado en un programa de doctorado, yo qué sé, que me escriban y me digan el caso concreto y lo estudiamos. Vale. Intentamos ser flexibles porque a fin de cuentas es una... A todos nos conviene que se consuman las APCs, entonces si alguien tiene vinculación y tenemos alguna duda, pues buscamos la manera que me escriban y lo miramos. Andoni, tenemos una pregunta para ti. En el caso de un artículo de investigación, ¿qué implica el no derivada y el share alike, compartir igual para el usuario? Bueno, el compartir igual es evidente que lo que tienes que hacer sería compartirlo igual que el que han compartido contigo. La cuestión es que ¿qué es una hora derivada en un artículo de investigación? Porque yo entiendo que toda la investigación se vinculan unas con otras. En un artículo de investigación no sabría decírtelo en sí exactamente, porque no sé, no se me ocurre ahora. Igual un investigador puede pensar qué podría hacer él con un artículo. Si él piensa que con ese artículo puede crear algo nuevo, algo diferente, eso sería, pero no sé exactamente qué. Andalucía nos dice si publicamos en una de las revistas con las cuales la Universidad Complutense tiene acuerdos, entonces no podemos elegir las Creative Commons que queríamos aplicar al artículo, porque la revista ya ha establecido las suyas. Y hay que seleccionar la licencia que ofrece la revista, sí. Algunas ofrecen más de una, pero siempre hay que ajustarse a las opciones que ofrece la revista. Y una... Hubo un caso que hace el primer año de que una persona cambió la licencia y no hubo manera, y le facturaron el artículo, no nos lo aceptaron como dentro del acuerdo. Perdón, me estoy acordando ahora, que también viene a cuenta de esto que ha preguntado, con lo que acabo de responder. Me he fijado, porque he estado en Serpa Romeo haciendo distintas pruebas, ¿vale? Porque incluso estaba intentando resolver una consulta de otro tipo. Y entonces me he dado cuenta que la mayor parte de las revistas, bueno, en las que he entrado no permiten hacer obra derivada con los artículos. Creo que de Lancet, y bueno, he buscado, yo qué sé, comunicar, el profesional de la información, he buscado más o menos de algunas que podía conocer así. No permiten, la Revista Española de Documentación Científica, no permiten hacer obra derivada y tampoco sacar beneficio económico. Por eso yo antes decía que el Open Access es un ideal que está muy bien, pero luego a la hora de la verdad, los propios científicos tampoco. Es como alguna vez he dicho, ¿está preparada la ciencia para la ciencia abierta? Porque como ahora todo es abierto, igual que todo
es sostenible, aunque no se sostenga, pero bueno, pues pasa un poco eso. Entonces, simplemente recalco que es verdad que en el ámbito de los artículos de investigación, pues probablemente las obras derivadas tienen menos cabida, aunque es curioso porque en realidad la investigación para seguir tiene que valerse de las investigaciones previas. Yo entiendo que en cierto modo una derivada es citarle al otro. A raíz de que leía no sé quién, he conseguido hacer esto otro. No sé. Andoni, Sí, Viviana nos dice, en la página Creative Commons, ¿solo se generan los iconos que después debes agregar en el documento o además el documento se inscribe en una base de datos? no. Eso, la página solo te sirve a ti de ayuda para que luego tú hagas en otro lugar lo que sea conveniente. Por ejemplo, si tienes que leer, si cuando vas a hacer un acuerdo transformativo de estos, ¿de acuerdo? Te dice la revista, tienes estas opciones, que no siempre tienen todas, tienes estas 2 o 3 opciones. Entonces, lo que te sirve la página Creative Commons es para que te explique qué significan esas opciones, básicamente. Entiendo yo, ¿eh? Y bueno, luego si por lo que sea tú te piden que pongas los logos o lo que fuera en determinado documento, los copias de allí y los pegas. Pero no, en la página web tú no cargas nada. No, si no no sería asumible, creo yo, porque me imagino que tendrá millones de consultas. Pues muy claro, todo es respuesta general y agradecimientos de los asistentes, que por fin teníamos una asistente antes también que nos decía, me parece que se llama Matilde, te decía Andoni que muchas gracias, que muy claro, que nunca había entendido lo de las licencias hasta hoy, así Me que alegro. perfecto. Yo creo que no hay ya más, ¿ves? Es lo que más se repite, la claridad. Así que fenomenal, habéis resuelto dudas. Nada más que agradeceros como siempre y vuestra buenísima disposición y a ver si organizamos la próxima pronto. Vale, cuando queráis. Muchas gracias, Venga, compañeros, gracias a los que habéis acudido. y a todos los asistentes. Nos esperamos en Eso, las siguientes sesiones. Un muy abrazo bien. fuerte. Buen fin de Venga, semana. hasta luego. Adiós.